los años nos invadieron y pisotearon nuestra cultura. Armados de espada y cabús, cargaba la porcelana en el... Buen día, Dos Oli, público de Mazahualquintos. Pues el día de hoy queremos hablarles de la caída de México Tenochtitlan según el Nican Mopogua. Bueno, y tal vez a alguien le extrañe desde dónde hablamos, o sea, desde la historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego. Pero aunque no lo sepan, el Nican Mopogua, hay una parte en la que habla de la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan. Entonces, bueno, hoy en este día 13 de agosto del 2021, pues les queremos compartir esta partecita. Entonces ya nosotros aquí en el aula hemos dicho que el Nican Mopogua es un canto sagrado, o sea que no solamente es un texto escrito en náhuatl a mediados del siglo XVI, sino que también se canta. Entonces, bueno, aquí les pusimos la partecita del Nican Mopogua, que habla precisamente sobre la caída de México Tenochtitlan. Entonces, pues se las vamos a mostrar cómo suena. Yeyumatlakxiwi, inope waloki, natu intepe, México, Ige Omomani, Lichi Mali, Ige no Guian, Conclamacamani, Nahuacan Intepehuacan. Muy bien, bueno, queremos entonces parte del Nican Mopogua comentarlo en tres partes. La primera viene de aquí, son como que tres ideas que tiene esta partecita, ¿no? Entonces la primera dice Yeyu Matlakshiwit, lo que quiere decir es ya así 10 años, pero la expresión en náhuatl Yeyu Matlakshiwit da la idea de que ya pasaron 10 años, después de 10 años, o a 10 años. ¿10 años de qué? Dice Opehualoc, de que fuera sojuzgada, conquistada, in atl intepet, la forma metafórica de decir ciudad, pueblo, el agua, el cerro, pero entendámoslo como la ciudad de México. Bueno, esa es la primera partecita. Sobre eso, bueno, lo que comentaré es que en los anales españoles, los cronistas españoles, ponen la fecha del 13 de agosto de 1521 como la fecha de la la caída de la Ciudad de México. Pero en los cronistas nahuas, los anales nahuas, ahí aparece que la conquista ocurrió en un día, un ocoat, de un año yeicali. Bueno, entonces sobre eso también ya hemos mencionado que el calendario que tenían en uso los españoles en aquella época era el calendario juliano, y esa es la fecha que ellos registran. Pero también ya hemos dicho que en 1582 hubo una reforma al calendario juliano, porque ya había acumulado un error de 10 días. Ya saben que el equinoccio de primavera ya no caía el 21 de marzo, sino el 11. Entonces ya se había desfasado el calendario. El motivo, pues ya todos saben que hoy sabemos que el año es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, y eso no son 365 días, son 365.24 o 26, por ahí van. Entonces ese pedacito de día, que no es un cuarto, es poquito menos, con el paso de los años se fue acumulando. Entonces para este entonces ya había un error de 10 días. Entonces lo que hace el Papa Gregorio en 1582 es cambiar este calendario, el juliano, y entra un nuevo calendario, que es el gregoriano, nombrado así en honor a él, al Papa Gregorio. Entonces, lo que ya hemos dicho también es que a esta fecha no corresponde al calendario actual. Entonces, esta fecha tenemos que pasarla, o traducirla, porque es del calendario juliano, hay que pasarla al calendario gregoriano. Y al hacer eso, pues el resultado es aumentar 10 días, los 10 días del desfase. Entonces,
la fecha de la conquista de México Tenochtitlan en el calendario gregoriano, que es el que usamos hoy, o el que se impuso a final de cuentas, pero el que está en uso hoy es el 23 de agosto de 1521, o sea, dentro de 10 días. Pero bueno, eso creo que no le importa a nadie, ni a los oficialistas, ni a nadie. Entonces, bueno, la cosa es celebrar o conmemorar el 13 de agosto, ¿no? Pero bueno, entonces aclaramos eso. Y del calendario náhuatl, pues aquí también ya hemos hablado de cómo funciona. Se cuentan los días con el Tonalpohualli, los 260 días, y los años se cuentan con un ciclo de 52 años. Pero bueno, para 1521 el año es el Yei Kali. Quien quiera saber más sobre eso, pues en Masehualquintos ya hemos publicado varios videos que hablan sobre la cuenta del Tonalpohualli y sobre cómo se cuentan los años en el pensamiento náhuatl. Bueno, la otra partecita, porque bueno, aquí es lo que nos está diciendo, ¿no? A 10 años de que cayera o que fuera conquistada la Ciudad de México. Entonces el Nican Mopogua está haciendo referencia a un año muy particular, que es 1531, pero sobre eso voy a hablar más despuesito. Bueno, la segunda partecita dice In Yeomoman, in Mitli, in Chimali. Lo que quiere decir es que ya se guardó, Omoman, y esta es una forma metafórica de decir la guerra. In Mitl, la flecha, in Chimali, el escudo. Pero juntos, la expresión difrasística, lo que quiere decir es la guerra. Entonces, pues ya o sea, ya habían sido guardadas la flecha y el escudo, Lo que quiere decir es que pues los mexicas ya se habían vencido militarmente. Bueno, pero sobre los mexicas hay que tomar en cuenta algo que a veces no se dice, es que quien conquista la Ciudad de México es un pequeño grupo de casi 400 españoles, pero lo que hay decenas de miles son pueblos nahuas y otomíes tal vez, ¿no? Pero ahí están los aliados de Hernán Cortés, pues están los chalcas, están los tepanecas, están los xochimilcas, los mismos acolhuas terminan ¿cómo se dice?, aliándose con Hernán Cortés. Entonces quien toma la Ciudad de México, los tlaxcaltecas, ¿no? Son miles y miles de indígenas, decenas de miles, junto con Hernán Cortés. Entonces aquí varios han hablado de traición, que los tlaxcaltecas son traidores y todo eso. La verdad es que no es cierto, porque México no existía. Lo que existía era un poder hegemónico, México Tenochtitlan, y todos los pueblos de alrededor tenían que pagarle tributo. Entonces todos estaban enojados con ellos, ¿no? Y bueno, llega Hernán Cortés, les ofrece la oportunidad de liberarse y se juntan todos pues para darle en la torre a los mexicas. Bueno, pero sobre la conquista misma, cuando cae la Ciudad de México, les queremos compartir unos textos, testimonios de la conquista, precisamente de los anales de Tlatelolco. Entonces, bueno, escuchamos con atención esto, dice: y todo esto pasó con nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentable y triste suerte nos vimos angustiados. En el camino yacen flechas rotas, los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Bueno, pues estos son los testigos de la conquista, o sea, los nahuas de Tlatelolco, pues que vivieron en carne propia todo eso, ¿no? Acuérdense que la Ciudad de México, Tenochtitlan, estuvo sitiada más de 70 días, ¿no? Entonces esto ya es al final de la conquista, ¿no? Ya resistieron, ya no tenían comida, ya estaba muy, muy fea la situación. Bueno, en esa situación, unos días antes de completar los 80 días, llega el mensaje, mandan los españoles a un mensajero que se llama Xochitl, es magistrado de Acolnahuaca, y manda un mensaje. El mensaje que les lleva nahua pues a los mexicas, que pues ya están en situaciones muy, muy graves de la guerra, lo que les dice, el mensaje es este: oigan, por favor, Cuauhtémoc, Coyohuehuetzin y Topantemoc,
no tienen compasión de los pobres, de los niñitos, de los viejitos, de las viejitas. Ya todo acabó aquí. ¿Acaso todavía pueden las vanas palabras? Todo está ya terminado. ¿Qué responden? ¿Es necesario que por su propia voluntad se someta el Tenochca o que por su propia voluntad perezca? Lo que hace Cuauhtémoc, los líderes mexicas, es convocar a los sabios y ven sus libros y dicen, no, pues faltan 4 días para que se cumplan 80 días. Dice, hay que resistir a ver qué pasa. Pero bueno, no alcanzan a llegar a los 80 días. Antes de eso, pues ya viene la derrota, ¿no? Y pues también hay testimonios de cómo fue la derrota. Entonces les leo esta partecita. Dice, este fue el modo como feneció el mexicano, el Tlatelolca. Dejó abandonada su ciudad, allí en Amashat, fue donde estuvimos todos, y ya no teníamos escudos, ya no teníamos macanas, y nada teníamos que comer, ya nada comimos, y toda la noche llovió sobre nosotros. Ahora bien, cuando salieron del agua ya Banco Yolhuehuetzin, Topantemotzin, Temolitzin y Cuauhtemotzin, llevaban a Cuauhtemotzin a donde estaba el capitán, y don Pedro de Alvarado y doña Malintzin. Y cuando aquellos fueron hechos prisioneros, fue cuando comenzó a salir la gente del pueblo, a ver a dónde iba a establecerse. Y al salir iba con andrajos, y las mujercitas llevaban las carnes de la cadera casi desnudas. Y por todos lados hacen rebusca a los cristianos, les abren las faldas, por todos lados les pasan las manos, por sus orejas, por sus senos, por sus cabellos. Y esta fue la manera como salió el pueblo, por todos los rumbos se esparció, por los pueblos vecinos se fue a meter a los rincones, a las orillas de las casas extrañas. En un año, Yeicoatl fue conquistada la Ciudad de México. En la fecha en la que nos esparcimos fue en Tlaxochimaco, en un día 1 Coatl. Entonces, los anales de Tlatelolco de 1528 nos dicen claramente la fecha, pero del calendario náhuatl. Dice claramente que fue en un día 1 Coatl, en el mes de Tlaxochimaco, en un año Yeicali. Y bueno, hay otro texto que es de Chimalpain, que nos dice más de cómo fue la caída, ese día nefasto en la historia mexica. Dice, y después que fueron depuestos los atavíos de guerra, después que descansó la espada y el escudo, fueron reunidos los señores en Acachinanco. El primero, Cuauhtémoc, señor de Tenochtitlan. El segundo, Tlacotzin, el Cihuacóatl. El tercero, Oquitzin, señor de Azcapotzalco, Mexicapan. El cuarto, Panitzin, señor de Catepec. El quinto, de nombre Motelhuitzin, mayordomo real. Este no era príncipe, pero era gran capitán de guerra. A estos 5 hizo descender el capitán Hernán Cortés. Los ataron y los llevaron a Coyoacán. Allá en Coyoacán fueron encerrados, fueron conservados prisioneros. Allá se les quemaron los pies. Entonces ese fue el fin de la ciudad más poderosa de la náhuatl. Su rey, la élite, los que estaban ahí, pues se los llevaron presos los españoles, ¿no? Dice, pero continúa. Y salieron entonces de la prisión quienes habían sido llevados a Coyoacán. El capitán Hernán Cortés les habló a aquellos 5 mexicas, a quienes había combatido. Se dirigió a ellos por medio de los intérpretes, Jerónimo de Aguilar y Malintzin. Les dijo el señor capitán, quiero ver cuáles eran los dominios de México, cuál es lo de los tepanecas, los dominios de Acolhuacan, de Xochimilco, de Chalco. Y aquellos señores de México, enseguida, entre sí deliberaron. El Cihuacóatl Tlacotzin luego respondió, oh príncipe mío, oiga en Dios esto poco que voy a decir. Yo, el Mexicatl, no tenía tierras, no tenía cementeras. Cuando vine acá en medio de los tepanecas y de los de Xochimilco, de los de Acolhuacan y de los de Chalco, ellos sí tenían cementeras, sí tenían tierras, y con flechas y con escudos me hice señor de los otros,
me adueñé de cementeras y tierras. Igual que tú, que has venido con flechas y con escudos para adueñarte de todas las ciudades. Y como tú has venido acá, de igual modo yo, el mexica, vine para apoderarme de la tierra con flechas y escudos. Entonces piensen ustedes, y este momento es dramático, porque está Cuauhtémoc con los otros 4 nobles mexicas, y enfrente de él está Hernán Cortés con sus aliados, los reyes o señores de Chalco, de Xochimilco, de los tepanecas. Entonces, pues ahí se va a acabar la nación mexica, ¿no? Y la respuesta que da el Cihuacóatl, ¿no? Dice, yo llegué aquí como un extraño, con la guerra me adueñé de las tierras de ellos, pero le está diciendo en su cara Hernán Cortés, tú estás haciendo lo mismo, ¿no? No te hagas güey. Bueno, y entonces, en la relación de la conquista de los anales de Tlatelolco, también nos dice, fue en este tiempo cuando comenzó a regresar acá el pueblo bajo, se vino a establecer en Tlatelolco, fue en el año Cuatrotochtli, o sea, un año después, ¿no? Ya estamos hablando de un poquito después. Cuando venimos a establecernos en Tlatelolco, aquí solamente nosotros vivimos. Aún no se venían a instalar nuestros amos los cristianos, aún nos dejaron en paz, todos se quedaron en Coyoacán. Allá ahorcaron a Macuilxochitl, rey de Huitzilopochtli, y luego al rey de Culhuacán, Pizotzin, a los 2 allá los ahorcaron. Y al Tlacatecatl de Cuautitlán y al mayordomo de la Casa Negra los hicieron comer por los perros. También a unos de Xochimilco los comieron los perros, y a 3 sabios de Hécat, de origen texcocano, los comieron los perros. Nomás venían trayendo sus papeles con pinturas, o sea, sus códices. Eran 4, 1 huyó, solo 3 fueron alcanzados allá en Coyoacán. En cuanto a los españoles, cuando han llegado a Coyoacán, de ahí se repartieron por los diversos pueblos, por donde quiera. Luego se les dieron indios vasallos en todos estos pueblos. Fue entonces cuando se dieron personas en don, fue cuando se dieron como esclavos. Entonces, bueno, pues se dan cuenta de la magnitud de lo que ocurrió en el Valle del Anáhuac. Esto que habla de los aperreamientos, pues hasta está en códices, ¿no? De cómo los españoles tenían perros mastines, perros de guerra entrenados para matar, y pues así mataron a muchos de los nobles. Entonces, pues un desastre, ¿no?, que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, aquí el comentario viene porque piensen ustedes que los aliados de Hernán Cortés, ingenuamente, pensaron que si se aliaban con Hernán Cortés, ellos les iban a ayudar a liberarse de los mexicas, y lo único que iban a hacer iba a ser pagarles tributos. No iba a ser así, porque acuérdense que una vez instalados los españoles, pues van a destruir todo, ¿no? Todo lo que hay aquí, me refiero a toda la cultura, ¿no? A su sistema político, económico, su religión, su lengua, con el paso del tiempo, y pues fue lo que pasó aquí, ¿no? Entonces no es tanto los españoles contra los mexicas, son los pueblos nahuas de la región en contra de los mexicas, que pues están enojados pues por el abuso de poder que cometen los propios mexicas. Pero pues el final de los mexicas es triste, ¿no? Cómo terminan con su ciudad destruida, con sus gobernantes atrapados y con la gente, como dice aquí, tomada como esclava. Bueno, y la tercera parte de este fragmento del Nican Mopogua, lo que dice es Inyeno Huian, que es en todas partes, con Tlamatcamani, es que ya había paz, ya estaba todo tranquilo. Y dice Inahuacan Intepehuacan, que es el plural de Inatl Intepetl, o sea, de los pueblos, de las ciudades. O sea que ya no hay resistencia militar. 10 años después de que conquistan la Ciudad de México, o sea que el Nican Mopogua, les digo, está hablando de 1531, ya no hay resistencia armada. Ya los españoles ya están aquí, ya se asentaron, ya tomaron control de todo, y pues ya empezaron a ejercer su poder. Entonces, pues como les digo, ellos pensaron que era cuestión de pagar tributo, pero no resultó así, ¿no? Toda su cultura milenaria, la náhuatl que iba a ser aquí, desde ese entonces, desde esta nefasta fecha, hasta el día de hoy, ha sufrido un proceso de colonización, hasta hoy, ¿no? El intento es destruir todas las culturas indígenas.
pero bueno, para nuestro caso la cultura náhuatl. Y bueno, el tema aquí también es el de la religión, porque pues piensen ustedes que aquí el cristianismo pues jugó un papel de primer orden. Ya ven que, bueno, esto pasó en 1521, para 1524 llegan los primeros 12 franciscanos, y ya llegan con la intención de que van a destruir la religión náhuatl, y entonces se va a imponer el catolicismo, o sea, el cristianismo. Entonces, pues la religión juega un papel muy importante, de hecho es la piedra angular de la colonización, no solo aquí en el Anáhuac, no solo en la Mixteca poblana, diríamos en todo el continente americano. Pues ya ven lo que pasó en Canadá, ¿no?, con las escuelas residenciales, y lo que pasó pues hasta abajo con los mapuches, ¿no? Entonces el cristianismo es la piedra angular de la colonización del continente americano. Entonces uno de los franciscanos más renombrados pues es Fray Bernardino de Sahagún. ¿Cómo ve él esto? Sahagún, ya que viene, se instala aquí, pues él vive igual en carne propia todo esto, ¿no? O sea, ya la imposición del catolicismo, del cristianismo aquí en esto que ellos van a llamar la Nueva España. Entonces, bueno, aquí hay unas palabras de Sahagún que les queremos compartir. Dice el Sahagún: es cierto, cosa de grande admiración, que haya nuestro Señor Dios tantos siglos ocultado una selva de tantas gentes idólatras, cuyos frutos ubérrimos solo el demonio los ha cogido, y en el fuego infernal los tiene atesorados. Ni puedo creer que la iglesia de Dios no sea próspera, donde la sinagoga de Satanás tanta prosperidad ha tenido. Entonces, para nosotros aquí lo más fuerte de la conquista es que más allá del poder militar, político, económico, lo que está en juego es dos religiones. Pues por un lado está el judeocristianismo, que piensen ustedes que está fundado en la explicación y en la manipulación dialéctica del bien y del mal. Pero por otro lado está una religión, aquí la religión náhuatl, que bueno, los mexicas eran solo uno de los pueblos náhuatl. Ya vimos que hay otros pueblos náhuatl que son sus enemigos, pero hay una religión que es muy antigua, que viene desde tiempos teotihuacanos. Y pues sí, como dicen los españoles, es una religión politeísta, porque toma en cuenta las fuerzas de la naturaleza, del universo. Entonces, está organizada esta religión con los dones de la naturaleza, y las divinidades lo que hacían era administrar estos dones. Entonces son dos religiones por completo diferentes, ¿eh? Nada de que, bueno, al final de cuentas las dos religiones creían en Dios, para nada. Una religión es el judeocristianismo y otra es la religión náhuatl, y de lo que se trata es que los cristianos, o sea, los frailes franciscanos, pero pues piensen ustedes que detrás de ellos estaba el ejército español, con sus espadas, con sus perros de guerra, con sus cañones, con sus armas de fuego. Entonces lo que hacen los franciscanos, pues es pensar que en ese polo dialéctico, en su religión de que existe el bien y el mal, ellos deciden que la religión náhuatl pertenece a uno de ellos, o sea, al mal. Y entonces dicen ellos, la religión de aquí es cosa del demonio, y lo que van a hacer es destruirla. Entonces Sahagún es bien claro porque él dice que la religión náhuatl es una enfermedad y es un vicio. En cuanto a que esa enfermedad dice que la va a curar, pero para conocerla tiene que conocer los síntomas. Y por eso los franciscanos se ponen a recopilar información de cómo era aquí todo, ¿no? O sea, de cómo pensaban, cómo eran los rituales, qué dioses tenían, no como mero interés antropológico, inocente, para nada, sino con la clara idea de conocer bien para destruir mejor. Entonces, por eso el interés de los franciscanos en escribir, en conocer, en escuchar todo lo que hay del pensamiento náhuatl. Y en cuanto a un vicio, pues piensan que el cristianismo pues es el que va a otorgar perdón y a enderezar a la gente, ¿no? Entonces, para ellos el cristianismo es la cura. Entonces, así de brutal es esto, ¿no? Los españoles llegan con su religión y a la fuerza, pues se van a imponer de manera brutal. Bueno, Sahagún también dice: vosotros, los habitantes de esta Nueva España, sabed que todos habéis vivido en grandes tinieblas de infidelidad e idolatría, en que los dejaron vuestros antepasados. Entonces el meollo de la conquista es religioso, ¿sí? La religión.
Bueno, y entonces el más importante factor de la colonización del pensamiento, de la mente, pues está en destronar a los dioses nahuas. Lo entienden muy bien los españoles. Hay que destruirles sus dioses. Ahí empieza el proceso de colonización, porque solamente así el pensamiento de Occidente, que en nuestro caso está representado por España, en el caso de Brasil por Portugal, en el caso de Canadá por Inglaterra y Francia, en el caso de Estados Unidos por Inglaterra, solamente así con la religión es que pudieron infiltrar sus ideas acerca de todo, ¿no? Del cosmos, de la naturaleza, del hombre y de las formas de organización social, y bueno, así es como se impone, ¿no? Entonces, con la religión lo que hacen es que terminan imponiéndose como factor de negación de lo propio. Eso explica mucho de lo que somos hoy, ¿no? Terminamos negando lo propio, lo que somos, pero lo hacen con toda intención, ¿no? También ocasionan un principio de confusión, porque pues es un trauma, ¿no? Que llegan, te destruyen tu mundo y tú quedas sin nada, ¿no? Como huérfano, como un sonámbulo, como un zombie, algo así, ¿no? Y también como elemento de predisposición para servir al bienestar, las ideas y los valores, pues de los conquistadores, porque ellos parten de su idea de que ellos son mejores o superiores que nosotros, en la religión también, ¿no? Bueno, y entonces así fue como los misioneros, los cristianos, se fueron metiendo poco a poco en nuestras costumbres de los nahuas, en todo, en los hábitos sexuales, en el matrimonio, pues nos fueron convirtiendo lentamente al esquema jurídico y moral, pues de la Contrarreforma Católica Española. Entonces, por eso insistimos en que el meollo de esto es una guerra religiosa. Y bueno, y por último, pues Sagún en su confutación al libro 1 de su obra, lo que hace es que repite la condena, la insistencia en el carácter pecaminoso y culpable de nosotros, de la historia náhuatl. Según él, según Sagún, nuestros antepasados, todo este horror que están viviendo desde este año hasta hoy, pero en particular en esa época, lo estaban pagando con el infierno. O sea, los antiguos ya estaban en el infierno. Y los que viven la época de la conquista, dice, pues esos más, porque pues lo iban a hacer si no se convertían al cristianismo. Entonces por eso les digo que condenaron por completo la religión náhuatl. Entonces nos condenan al infierno. Y entonces también Sagún termina diciendo que todo aquel que sepa de los rituales, ritos, que permanecen de la religión náhuatl, lo tiene que reportar, tiene que ir a acusarse con ellos, o sea, a delatar, a traicionar a su pueblo, porque dicen quien no lo haga es peor que pecar del pecado de idolatría. Entonces crean un rompimiento, ¿no? O sea, nos tenemos que traicionar entre nosotros mismos. Es terrible lo que vinieron a hacer aquí, lo que vinieron a hacernos los españoles, ¿no? En nuestro tejido social, en nuestras formas de organización, en nuestras costumbres y todo eso, ¿no? Pero bueno, estas son las tres partes que trata el Nican Mopogua acerca de la conquista española. Pero el Nican Mopogua es un texto largo, esta es una partecita, ¿no? Después de eso, después de esta parte, sigue otra que dice, si me acompañan, Macasanyeo peuye shotla ye cueponi plan el toquili pli nichi machoca sin igual neliteo ni palnemogua ni. Bueno, lo que dice ahora el Nican Mopogua es que no solo ya empieza, ya verdea, ya abre su corola la creencia, el conocimiento en el Dios verdadero. Y el Dios verdadero nos da el nombre y dice In Ipal Nemoguani, que es la divinidad suprema de los nahuas. Entonces, en nuestra opinión de lo que está hablando el Nican Mopogua, inmediatamente después de esto, es, y lo digo así, ¿no? Si 1521 representa el fin de la resistencia militar del pueblo mexica, 1531, o sea, 10 años después, lo que marca es el comienzo de otra resistencia, la resistencia religiosa, pero ya no de los mexicas, sino de todos los pueblos nahuas, ¿no? Lo dice, bueno, pues lo dice el Nican Mopogua, ¿no?
Después de eso, lo que nos dice el Nican Mopogua, nada más con eso terminamos. ¿Me acompañan? Inguel, Icuac, Inipan, Chihuit, 1531, Yuiquesquilhuit, Oquimexli, diciembre, Mochibón, Caca, Semacehualtintli, Ignotlapaltintli, Itocacaca, Juan Diego, Yumitoa, Omba, Chanecaca, Incuautitlán. Bueno, y entonces, pues eso es lo que queríamos decir el día de hoy. El 13 de agosto de 1521 del calendario juliano es el fin de la resistencia militar mexica. Pierden ellos, los aliados no sabían lo que iba a pasar, que iban a perder todo también después. Pero 10 años después, cuando ya se empieza a ver qué es lo que está pasando aquí, repito, en 1524 llegan los franciscanos, entonces ya para este entonces creo ya entendieron los gobernantes nahuas de los demás pueblos lo que va a pasar, ¿no? Su mundo va a ser destruido. Ya empezaron a destruir los franciscanos todo, ¿no? Entonces hay una estrategia de resistencia religiosa de los pueblos nahuas, y pues esa va a ser precisamente con lo que conocemos hoy como el guadalupanismo mexicano, ¿no? Que es de lo que trata el Nican Mopogua, de eso trata, ¿no? Que ya empieza el conocimiento, ¿no? La enseñanza del, dice, Inhuelneliteo, del Dios verdadero, de Ipalnemohuani. Pero bueno, por eso habría que leer con más detalle, ¿no? En completo el Nican Mopogua. Pero bueno, para el día de hoy, pues nada más eso queríamos decir, ¿no? Que pues aquí nosotros no hacemos celebración o algo por lo del 13 de agosto de 1521. Si hiciéramos algo, pues lo haríamos el 23 de agosto, ¿no? De 1521, haciendo la corrección con el calendario juliano, pero por otro lado entendemos que se ha tomado como una fecha simbólica, y por eso el día de hoy hay muchas, pues mensajes, muchos artículos, muchas actividades. Ya ven ustedes que allá en el Zócalo de la Ciudad de México hicieron una maqueta y ahí están haciendo un show muy barato, ¿no? Pero bueno, los que no lo saben, aquí en este espacio, en el Caracol que canta el universo, pues tenemos no una maqueta, tenemos un teocalli de adeveras. Y digo de adeveras porque ya tiene unos 20 años que se levantó desde que empezó. Y ahí hemos hecho rituales y salimos caminando de aquí al Tepeyac, y bueno, toda esa historia, ¿no? Entonces, para nosotros la lucha por los derechos y la cultura indígena no es un show, no es un espectáculo, ¿no? Es nuestra vida, ¿no? Es nuestra supervivencia como pueblo, o sea, como el pueblo nahua que somos, ¿no? Y pues bueno, eso es lo único que queríamos decir el día de hoy. Y 1531, 12 de diciembre del calendario juliano, o 22 de diciembre del calendario gregoriano del actual, para nosotros marca el inicio de la resistencia espiritual, de la resistencia religiosa de los pueblos nahuas, porque decimos, el culto guadalupano mexicano es fin, continuación y comienzo de la antigua religión nahua. Pero bueno, sobre eso ya hablaremos en otras ocasiones. Por el día de hoy, pues, ya estuvo. Entonces, de nuestra parte, pues, un saludo y nos vemos. ¿Sí? Antes de que termines, ¿qué hablar con el escudo que tienes ahí en el águila con nopal? ¿Qué es eso? Bueno, ese todos lo conocen porque está en la bandera nacional. Ese cuento, ¿no? Del águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, eso es un cuento, ¿no? Según las crónicas que hablan nahuas de todo esto, hablan de un águila que pues está devorando algo ahí arriba de un nopal, ¿no? Y en el teocalli de la guerra lo que aparece es esto, que es el glifo de Atlochinoli, ¿no? Pero no hay una serpiente. De cualquier manera, bueno, ese es un tema muy extenso, no lo voy a desarrollar para nada, pero lo que sí voy a decir es que esto es un mito nada más, ¿no? O sea, no se crean que de verdad un día los mexicas se pararon en el laguito y vieron el águila devorando una serpiente, para nada, ¿no? Eso es parte del mito mexica, ¿no?
O sea, tuvieron que inventarlos para legitimar su presencia en ese lugar con un hecho sobrenatural, y una vez legitimados ejercer el poder. Pero ejercer el poder, hegemonizar todo el Anáhuac le salió muy caro. Pues lo que acabamos de ver, ¿no? Cómo les tocó el fin, ¿no? Ocasionaron disgusto, odio a su alrededor, y pues es lo que al final recibieron, ¿no? Pero esto pues nunca pasó. Yo más bien diría que es parte del cuento, de la historia que reinventa Tlacaele. Pero bueno, sería entrar a otro tema, ¿no? Después de que los ¿cómo se llama? Después de que los mexicas se independizan de los tepanecas, acuérdense que Tlacaele viene a hacer una reforma religiosa, y ahí es cuando los mexicas se alzan como el pueblo elegido por su Dios, ¿no? Para dominar, para controlar, para enriquecerse a costa de todos. Entonces, esto es parte de un mito, ¿no? Termino diciendo que aquí ha venido mucha gente a la pirámide, y entre ellos una vez vino un danzante, ¿no? Y bueno, es que vienen a la pirámide a danzar y todo eso, ¿no? Después de danzar, este danzante así con muchas plumas y su taparrabo y así mucho así vestido, ¿no? Platicamos, y en algún punto él se molestó porque pues él decía que debemos estar orgullosos, que somos descendientes de los mexicas, y yo le decía, pues yo no soy mexica. Para él fue una blasfemia, porque me decía, ¿cómo te atreves a decir que no eres mexica? Digo, no, pues yo soy nahua de la Mixteca poblana, ¿no? Había muchos nahuas, los tlaxcaltecas, los huexotzincas, todos eran nahuas, pero no mexicas, ¿no? Entonces, muchos así lo piensan, ¿no? Que los mexicas representan a todo México, o así también el propio gobierno lo hace creer con su historia oficialista, ¿no? Pero para nosotros los mexicas son un pueblo nahua, tienen una existencia muy efímera, unos 200 años, unos 100 años se hacen poderosos, pero tienen un final trágico. Pero la historia de los pueblos náhuatl de ninguna manera termina aquí, para nada, ¿no? Lo que termina es la resistencia militar del pueblo mexica. La historia de los náhuatl es milenaria, viene de muchos años atrás, dijimos desde la Teotihuacán, la Tula de los toltecas, de Xochicalco, de Yohualichan, todos esos pueblos, hasta el día de hoy que hay pueblos náhuatl, pues que en Veracruz, en el sur, aquí en la Mixteca poblana, en Morelos, en la región de los volcanes, los compañeros que están ahí contra la empresa Bonafont, ¿no? Son pueblos náhuatl de hoy. Y allá en la Ciudad de México, ¿no? Está Xochimilco, Milpalta, y allá en la costa michoacana, y en Guerrero, los padres de Ayotzinapa nahuablantes vinieron. Entonces la historia de los pueblos náhuatl es mucho más grande que la de los mexicas, ¿no? Pero bueno, hoy de lo que se habla este día es de los mexicas, que les fue como en feria en este día, ¿no? Pero bueno, entonces de nuestra parte ahora sí, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Genocidio, los dioses quebrados, luego uno barbado y la maldita vecindad.